Qué bueno verlos de nuevo en Riven y Mangan. Hoy, la historia que comparto tiene lugar en Illinois. Mi nombre es Claire Lawson. Tengo 32 años y el mes pasado, mi hermana intentó convertir mis vacaciones soñadas en cuidado infantil gratuito. Había pasado meses planeando este viaje a California, mirando a escondidas fotos de la playa entre reuniones, contando los días para la semana en la que finalmente podría apagar el correo del trabajo y recordar lo que se sentía respirar. Los vuelos estaban reservados. El hotel estaba pagado en su totalidad. Mi respuesta de fuera de la oficina ya estaba redactada. Todo lo que tenía que hacer era presentarme en el aeropuerto. En cambio, 3 días antes de mi vuelo, mi hermana llamó y ni siquiera dijo hola. Simplemente se lanzó de lleno al tema, hablando de cómo su niñera había cancelado, los niños no tenían clases y cómo todo encajaba perfectamente porque yo podía quedarme en su casa durante la semana. Cuando le recordé que me iba de la ciudad, se rió como si estuviera bromeando. ¿En serio estás eligiendo un viaje por encima de tu propia familia?, me espetó. En menos de 1 hora, mi madre estaba al teléfono ordenándome que cancelara. Mi padre me llamaba egoísta. Y de repente, yo era la villana porque no quería tirar a la basura miles de dólares y un descanso que solo me tomaba una vez cada 3 años para hacer de niñera. No grité. No les rogué que entendieran. Terminé de hacer la maleta, imprimí mi tarjeta de embarque y me subí a ese avión de todos modos. Y cuando volví a casa, entré en mi apartamento, miré a mi alrededor y me quedé helada. Mi hermana no solo había intentado hacerme sentir culpable. Había cruzado una línea que no puede descruzar. Si crees que negarse a cuidar niños no lleva a policías, tribunales y una familia completamente destrozada, sigue escuchando. Si esta hubiera sido la primera vez que mi hermana me pedía un favor, quizás habría cedido. Pero esto no fue una emergencia puntual. Este era un patrón que se había estado gestando durante años. Melissa es 3 años mayor que yo. Y cuando éramos niñas, sentía que era mi mejor amiga incorporada. Compartíamos habitación, ropa, susurrábamos sobre nuestros amores platónicos bajo las sábanas. En aquel entonces, ella era la que me protegía de los acosadores, me daba postre extra a escondidas, me decía que podía hacer cualquier cosa. En algún momento entre que ella se casó, tuvo 2 hijos y yo me mudé a mi propio apartamento en la ciudad, esa energía de hermana mayor se convirtió en otra cosa. Al principio, eran cosas pequeñas. Oye, ¿puedes pasar a recoger a Noah de la escuela? Dan está atascado en el trabajo. O Chloe tiene fiebre y estoy agotada. ¿Puedes comprarle alguna medicina de camino? No me importaba. Amo a mi sobrina y a mi sobrino, y mi trabajo como coordinadora de eventos es lo suficientemente flexible como para que a veces pueda salir un poco antes. Pero las peticiones siguieron creciendo. Noches enteras de sábado desaparecían porque me enviaba un mensaje de texto 1 hora antes de su turno. Estás libre, ¿verdad? Necesito que te quedes con los niños. Si dudaba, me recordaba aquella vez que me ayudó a mudarme de apartamento. Como si eso fuera un crédito de cuidado infantil vitalicio que todavía estaba cobrando. Para cuando reservé mi viaje a California, ya me sentía menos como la tía divertida y más como el plan de respaldo para el cuidado de los niños. Les conté a todos sobre las vacaciones con meses de antelación. Hablé de clases de surf y paseos por la playa, guardé fotos de las habitaciones del hotel en mi teléfono como si fueran tableros de visión, bromeé diciendo que durante una semana iba a fingir que vivía junto al océano. Melissa conocía cada detalle. Ponía los ojos en blanco cada vez que lo mencionaba, pero pensé que solo estaba siendo sarcástica. Así que cuando llamó 3 días antes de mi vuelo y empezó con, vale, este es el plan. Te quedarás en nuestra casa durante la semana, como si mi vida fuera suya para programarla, algo dentro de mí se rompió un poco. Le recordé que ya había pagado todo, que no era reembolsable, que necesitaba este descanso. No cedió ni un segundo. Fue directamente a la culpa, diciéndome que su niñera les había fallado, que la guardería era demasiado cara para toda una semana, que ella y Dan merecían unas pequeñas vacaciones en un resort y que yo debería querer ayudar. Le sugerí aplicaciones donde puedes encontrar niñeras preseleccionadas. Me ofrecía ayudarla a buscar opciones, incluso le dije que aportaría algo de dinero si se trataba de un problema de costo. Me interrumpió con,
¿Por qué pagaría a una extraña cuando mi propia hermana está ahí sentada sin hacer nada? Ahí sentada sin hacer nada. Así es como veía mi vida. No las noches tardías en eventos. No los fines de semana de pie asegurándome de que las bodas de otras personas salieran bien. No los meses de planificación para darme una semana de descanso. Simplemente, sin hacer nada. Y todo porque finalmente dije que no. El silencio después de esa llamada no duró mucho. La tarde siguiente, justo cuando estaba terminando un cronograma de eventos en mi portátil, mi teléfono se iluminó con mamá en la pantalla. Ya sabía cómo iba a ser esa conversación. Respondí de todos modos. No se molestó en charlas triviales. Claire, dijo con esa voz tensa que usa cuando ya ha decidido que estoy equivocada. Tu hermana me acaba de llamar llorando. ¿Qué está pasando? Me recliné en mi silla y miré al techo. Quiere que cancele mi viaje y cuide a los niños para que ella y Dan puedan ir a un resort. Le dije que no. Mamá ni siquiera esperó a que terminara la frase. Cancela el viaje, dijo como si me estuviera diciendo que comprara leche de camino a casa. La familia es lo primero. Puedes ir a la playa en otro momento. Me reí una vez, porque era eso o llorar. He estado planeando esto durante meses, mamá. No puedo simplemente cambiarlo. Todo está pagado. Me he estado matando a trabajar. Necesito esto. Ella suspiró de esa manera decepcionada que dice más que cualquier palabra. Tu hermana está agotada. Tiene 2 hijos, un trabajo a tiempo completo, una casa que administrar. Tú tienes un trabajo y un apartamento. Eres soltera. Eres flexible. Esto es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente. Antes de que pudiera responder, oí el clic de otro teléfono descolgándose y la voz de mi padre interrumpió la llamada. ¿Es esto cierto?, preguntó. Tu hermana se está ahogando y te niegas a ayudar porque quieres unas vacaciones. Apreté la mandíbula. Eso no es lo que está pasando. He estado ayudando durante años. Solo estoy diciendo que no una vez. Una semana. Una semana en la que eres egoísta, replicó. No te crié para que te pusieras por encima de tu familia. Melissa está ahí fuera trabajando turnos, criando a 2 hijos, y tú te vas corriendo a California a beber cócteles en la playa. ¿Cómo se ve eso? Podía sentir mi cara arder aunque no pudieran verme. Se ve como una mujer adulta a la que se le permite gastar su propio dinero en algo que ha estado planeando durante medio año, dije, tratando de mantener mi voz firme. Se ve como que amo a mi sobrina y a mi sobrino, y lo he demostrado una y otra vez, pero no soy su madre. Mamá volvió a intervenir. Claire, simplemente cancela el vuelo. Puedes obtener un crédito. Puedes ir en otro momento. Tu hermana te necesita ahora. Lo dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera reservas no reembolsables y solicitudes de vacaciones, y el hecho de que estaba a un colapso más del agotamiento. Miré hacia el pequeño cajón de mi aparador donde tenía 2 sobres guardados, la sorpresa que había estado guardando durante semanas. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Sabes qué?, dije lentamente. Hay algo que he querido decirles. Caminé hacia allí, abrí el cajón y sostuve los sobres aunque no pudieran verme. Este viaje no era solo para mí. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué quieres decir?, preguntó papá. Tomé aliento. Compré 3 billetes. Reservé una habitación más grande. El plan era que tú y mamá vinieran conmigo. Iba a darles una sorpresa. Pensé que a ustedes también les vendría bien un descanso. El silencio esta vez fue diferente. Podía imaginarlos mirándose el uno al otro. Mamá fue la primera en hablar, su voz de repente más suave. ¿Tú hiciste eso? Sí, dije. Quería hacer algo agradable. No han tenido unas vacaciones de verdad en años. Pensé que podríamos ir juntos, solo nosotros 3. Papá se aclaró la garganta. Cuando volvió a hablar, el tono áspero había desaparecido. Empezó a hacer preguntas. ¿Cuándo eran los vuelos? ¿Qué hotel? ¿Qué haríamos allí?
Les conté sobre el crucero por el puerto que había reservado, la cena junto al agua, el pequeño local de tacos del que todo el mundo hablaba maravillas. Para cuando colgamos, mamá sonaba emocionada. Papá ya estaba bromeando sobre comprar un sombrero de paja. Y ni una sola vez me dijeron que cancelara. 10 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de Melissa. Buena jugada, escribió, comprarlos con billetes de avión. Supongo que ya sé cuál es mi lugar. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, listos para explicar, para defenderme, para recordarle que este había sido el plan desde el principio. Luego dejé el teléfono. Por una vez, no expliqué. No discutí. La dejé estar enfadada y mantuve mis planes exactamente igual. No voy a mentir. Cuando el avión finalmente aterrizó en California, medio esperaba que mi teléfono se iluminara con alguna bomba de culpa de último minuto de Melissa. En cambio, todo lo que tenía eran unos pocos correos electrónicos del trabajo y un mensaje de mi padre que decía, acabamos de aterrizar también. Nos vemos en el hotel. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir emoción. En el hotel, ver a mis padres entrar en el vestíbulo con sus pequeñas maletas de mano, mirando a su alrededor como niños en su primera excursión, hizo que cada discusión valiera la pena. Mi madre no paraba de decir que el lugar era demasiado bonito, y mi padre bromeaba diciendo que nunca se iría si el desayuno era gratis. Esa primera noche, caminamos por el puerto mientras el cielo se teñía de rosa y dorado. Mis padres se detenían cada pocos metros para señalar barcos o pelícanos. En la cena, mamá probó los tacos de pescado por primera vez y anunció que había estado viviendo equivocada toda su vida. Papá pidió una bebida con una pequeña sombrilla y fingió que no le gustaba mientras claramente disfrutaba de cada sorbo. Entre risas, echaba un vistazo a mi teléfono. Nada de Melissa. Ni un espero que te diviertas. Ni comentarios pasivo-agresivos. Solo nada. Al segundo día, cuando fuimos al crucero por el puerto que había reservado, mamá se paró en la barandilla con el viento en el pelo, los ojos brillantes, y susurró, gracias, cariño. No me di cuenta de cuánto necesitaba esto. Papá tomó unas 100 fotos borrosas y no paraba de decir, no puedo creer que estemos realmente aquí. Esa noche, mamá publicó una de las fotos menos borrosas de nosotros tres en Facebook, con una leyenda simple como California con mi niña y un emoji de corazón. Vi a primos y viejos amigos de la familia comentando, diciendo lo bien que nos veíamos. El nombre de Melissa nunca apareció, pero sabía que lo vería. Me dije a mí misma que el silencio significaba que se había calmado. Tal vez estaba avergonzada. Tal vez se dio cuenta de que había presionado demasiado. Pero en los momentos de calma, acostada en la cama del hotel con el zumbido del aire acondicionado, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. Melissa no es del tipo que simplemente deja pasar las cosas. Aún así, aparté ese pensamiento. Fui a la playa con mis padres, vi a mi padre arremangarse obstinadamente los vaqueros en lugar de comprar un traje de baño, dejé que mi madre me arrastrara a tiendas de souvenirs para mirar tazas e imanes. Durante una semana, me permití ser una hija y una turista en lugar de la niñera de guardia. Para el último día, mis hombros se habían relajado. Mi cerebro finalmente había dejado de dar vueltas con el trabajo y el drama. En el vuelo de regreso a casa, mamá se durmió en mi hombro y papá roncaba suavemente al otro lado del pasillo. Y recuerdo haber pensado que quizás este viaje había arreglado más de lo que creía. Esa sensación duró justo hasta que mi coche de VTC se detuvo frente a mi edificio en Chicago. El vestíbulo se veía igual. El pasillo olía igual. Arrastré mi maleta hasta mi puerta, introduje el código y la abrí con el fácil movimiento automático de alguien que vuelve a casa. Entonces, realmente miré dentro. Mi sala de estar parecía como si la hubieran levantado y sacudido. Los cojines del sofá en el suelo, los cajones medio abiertos, una lámpara volcada de lado. Desde donde estaba, podía ver la puerta de mi habitación abierta. Mi joyero volcado sobre la cómoda, su contenido esparcido. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesarlo. Simplemente me quedé allí, con el asa de la maleta todavía en la mano, escuchando los latidos de mi propio corazón. Me había ido de viaje de todos modos, justo como todos decían que no debía. Y mientras estuve fuera,
algo o alguien se había asegurado de que pagara por ello. Por un momento, honestamente pensé que tal vez simplemente había olvidado limpiar antes de irme. Así de fuerte luchaba mi cerebro contra lo que mis ojos veían. Entonces los detalles comenzaron a no encajar. El cajón debajo de la televisión donde guardo mi pasaporte estaba abierto un poco demasiado. La puerta del armario de los abrigos estaba entreabierta. Una manga de una chaqueta de invierno atrapada en el marco, como si alguien la hubiera cerrado de golpe con prisa. Se me secó la garganta. Solté la maleta y entré lentamente, como si moverme demasiado rápido empeorara todo. Mi portátil del trabajo no estaba en la mesita de centro donde lo había dejado. El cable de carga colgaba del borde como si alguien lo hubiera arrancado y nunca se hubiera molestado en enrollarlo. En mi habitación, el joyero que mi madre me regaló por mi 25º cumpleaños yacía de costado, con sus pequeños compartimentos de terciopelo vacíos. El cajón superior de mi cómoda estaba abierto, con ropa interior y camisetas medio derramadas. Fui directamente al pequeño cajón debajo de mi televisor donde guardo documentos importantes y mi pasaporte. Vacío. Ese fue el momento en que mi estómago realmente dio un vuelco. Esto no era solo una búsqueda desordenada. Quienquiera que hubiera estado aquí sabía exactamente dónde buscar. Me quedé allí temblando y luego un solo pensamiento atravesó el pánico. Las cámaras. Después de un susto por un robo en nuestro edificio el año pasado, había instalado una pequeña cámara Nest en la esquina de la sala de estar y otra en el pasillo apuntando a mi puerta principal. Eran principalmente para tener tranquilidad. Ahora, eran lo único que me impedía desmoronarme. Mis manos temblaron un poco mientras sacaba mi teléfono y abría la aplicación. Retrocedí en la semana hasta que lo vi. Martes por la tarde, 2 días después de comenzar mi viaje. La marca de tiempo brillaba en la pantalla mientras la puerta principal se abría. Me incliné más cerca, esperando a un extraño con capucha, tal vez una figura enmascarada, algo que tuviera sentido. En cambio, vi a mi propia hermana entrar en mi apartamento. Melissa cruzó el umbral como si fuera la dueña del lugar, vistiendo leggings y una sudadera ancha. Reconocí su pelo recogido en un moño desordenado. En el vídeo, no parecía nerviosa. No parecía apurada. Cerró la puerta detrás de ella, arrojó sus llaves en mi mesa de entrada y fue directamente a mi cocina. La vi abrir mi refrigerador, sacar una bebida, dar un largo sorbo como si acabara de llegar a casa del trabajo. Luego caminó hacia la sala de estar, tomó mi portátil, lo abrió, escribió algo y lo volvió a dejar. Unos segundos después, levantó la vista hacia la cámara, directamente hacia ella. Sin sobresaltos, sin sorpresa, solo una mirada plana y molesta, como si la cámara fuera un inconveniente. Luego se movió fuera del encuadre. Cambié a la cámara de la sala de estar. Allí estaba de nuevo, abriendo cajones, levantando cojines, revisando mi aparador. Entró en mi habitación, regresó con mi joyero, se sentó en el sofá y comenzó a hurgar en él, sosteniendo piezas, apartando algunas en un pequeño montón. Cuando se levantó, el montón fue a parar a su bolso de mano. Más tarde, sacó el cajón debajo del televisor donde guardaba mi pasaporte, lo hojeó, sacó el pasaporte, lo miró por un segundo y luego lo dejó caer en la misma bolsa con las joyas. No sé cuánto tiempo estuve allí viendo a mi propia hermana despojar tranquilamente mi vida por partes. Pero en algún momento, mis rodillas realmente cedieron y tuve que sentarme. No era una extraña. No era una ladrona desesperada. Era la persona que acababa de pasar una semana diciéndole a todo el mundo que no me importaba la familia. Puse en pausa el vídeo, respiré hondo, lo que se sintió como tragar cristales rotos, e hice lo único que tenía sentido. Llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba que había habido un robo y que tenía un vídeo. Y sí, conocía a la persona. Y sí, quería presentar cargos. Después de colgar con el operador, llamé a mis padres. Cuando llegaron y reproduje el vídeo en mi televisor, la mano de mi madre voló a su boca. Vio a Melissa hurgar en mis joyas, la vio guardar en su bolso el collar que mamá me había regalado, y de hecho retrocedió un paso. Mi padre no dijo una palabra. Apretó la mandíbula, sus ojos fijos en la pantalla mientras su hija mayor vaciaba mi vida en su bolso, una cosa robada a la vez. Por primera vez en mi vida,
vi a mis padres ver a Melissa con claridad, y vi sus rostros desmoronarse al darse cuenta de que, al llamarme egoísta, habían estado defendiendo a la hija equivocada. Los oficiales llegaron más rápido de lo que esperaba. 2 de ellos, uniformes impecables, manos descansando cerca de sus cinturones, ojos recorriendo mi apartamento de esa manera practicada que dice que han visto cosas mucho peores. Los guié por cada habitación, señalando lo que faltaba, lo que estaba fuera de lugar, lo que debería haber estado allí y no estaba. Luego nos sentamos en mi sofá y puse las imágenes en mi televisor. Observaron en silencio. Cuando el rostro de Melissa apareció en el encuadre, claro como el día, uno de ellos me miró. ¿Dijo que esta es su hermana?, preguntó. Sí, dije. La palabra sabía a óxido. ¿Alguna vez ha tenido permiso para estar aquí cuando usted no está en casa? Solía tenerlo, dije. Le di una llave hace años en caso de emergencias. Se la quité después de que comenzara a usar mi casa como lugar de entrega sin preguntar. Cambié la cerradura. No tiene ninguna razón para tener una llave ahora. Él asintió lentamente. ¿Y está segura de que quiere proceder con los cargos? Pensé en el chantaje emocional por el cuidado de los niños. Pensé en mis padres diciéndome que cancelara mi viaje, llamándome egoísta. Pensé en mi pasaporte en su bolso, mi portátil del trabajo, mis joyas. La forma en que miró directamente a la cámara como desafiándome a hacer algo al respecto. Estoy segura, dije. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, formularios y llamadas telefónicas. Los detectives obtuvieron una orden para registrar su casa en los suburbios. Encontraron mi portátil en un armario, borrado, pero aún rastreable. El número de serie coincidía con mi recibo de compra. Encontraron mi pasaporte en un cajón de la cocina como si fuera cualquier cosa al azar. Encontraron el collar que mi madre me regaló por mi cumpleaños metido en el fondo del joyero de Melissa. Cuando la detuvieron, según me contó el detective, al principio intentó darle la vuelta a la historia. Dijo que solo estaba revisando mi casa mientras yo estaba fuera, que estaba tomando prestadas algunas cosas hasta que yo volviera, que como hermanas lo compartíamos todo y que esto era solo un malentendido magnificado. Luego le mostraron el vídeo. El detective dijo que su rostro cambió cuando se vio a sí misma en la pantalla. No de la manera sorprendida de alguien atrapado haciendo algo de lo que se arrepiente, sino de la manera furiosa de alguien molesto por tener que enfrentar las consecuencias. Aún así, insistió en que era un asunto familiar, que no debería involucrar a la policía. Demasiado tarde para eso. La noticia se corrió más rápido de lo que hubiera creído posible. Su gerente en la gran tienda donde trabajaba se enteró del arresto antes incluso de que Melissa tuviera la oportunidad de contar su versión. La suspendieron y luego la despidieron discretamente. Aparentemente, ser captada en cámara robando a un familiar no es una buena imagen para alguien que tiene acceso a inventario y efectivo. Cuando llegó la fecha del juicio, me senté a un lado de la sala con mis padres. Melissa se sentó al otro con su defensor público, la mandíbula apretada, la mirada al frente. Tuvo que declararse culpable de un cargo reducido, pero aún así quedó en su expediente. Allanamiento de morada, robo, restitución, servicio comunitario, un periodo de libertad condicional y una orden de no contacto para mí, al menos por un tiempo. El juez le preguntó si tenía algo que decir. Melissa finalmente se giró para mirar a la sala. Simplemente estaba cansada, dijo. Lo hago todo. Trabajo. Cuido a los niños. Mi esposo está fuera la mitad del tiempo. Claire se la pasa planeando fiestas y yéndose de vacaciones. Solo quería que entendiera lo que se siente al perder algo de la manera en que yo perdí mi libertad. Ni una palabra de lo siento. Ni una pizca de que viera algo malo en entrar a mi casa y tratar mis cosas como garantía por mi negativa a cuidar a sus hijos. Sentada allí, escuchándola llamar a mi vida a irse de fiesta, escuchándola pintarse como una víctima de mis límites, algo dentro de mí se enfrió. Mi madre se secó las lágrimas. Mi padre miraba al suelo como si quisiera que se lo tragara. Cuando se dictó la sentencia, no hubo un grito dramático, ni un colapso de película, solo detalles. Meses de libertad condicional, una parte de sus cheques de pago destinada a la restitución una vez que encontrara un nuevo trabajo,
terapia obligatoria, una orden de alejamiento y una verdad tácita que se asentó sobre todos nosotros. Incluso cuando terminara su sentencia, nada entre nosotras volvería a ser como antes. En las semanas posteriores al juicio, todo se calmó de una manera que no se sentía como paz, sino más bien como las secuelas de un desastre. Era como si alguien hubiera desconectado el cable de alimentación de nuestra familia, y todos estuviéramos caminando en la oscuridad, fingiendo que todavía podíamos ver. Melissa cumplió su libertad condicional y su servicio comunitario en algún lugar fuera del escenario de mi vida. No hablé con ella. No podría haberlo hecho aunque hubiera querido. La orden de no contacto significaba que no había llamadas, ni mensajes de texto, ni encuentros accidentales, ni apariciones en mi puerta con los niños como excusa. De vez en cuando, mis padres la mencionaban de pasada. Como se quejaba de recoger basura al costado de la carretera, como le dijo al terapeuta que no había nada malo en lo que hizo, como todavía insistía en que esto debería haber sido un asunto familiar. Pero por primera vez en años, mi teléfono no se iluminaba con mensajes de última hora del tipo «Oye, ¿puedes cuidar a los niños?», o demandas cargadas de culpa disfrazadas de favores. Fui a trabajar, organicé eventos, lidié con novias estresadas y organizadores de conferencias, y cuando volvía a casa, mi apartamento era solo mi apartamento. No había juguetes en el suelo, ni vasitos para sorber en el fregadero de una visita no planificada. Ninguna sensación de que en cualquier momento mi noche pudiera ser secuestrada. La cantidad de espacio mental que se abrió cuando no estaba constantemente preparándome para la siguiente petición fue, sinceramente, impactante. Con todo ese espacio vacío, tuve que descubrir qué hacer conmigo misma además de esperar el drama. Me uní a un grupo de apoyo en línea, un pequeño rincón de Internet para personas que lidian con dinámicas familiares tóxicas o manipuladoras. Al principio, solo leía. Revisaba publicaciones de personas con padres que enfrentaban a los hermanos entre sí. Hermanos que trataban el «eres soltera» como una tarjeta de débito que podían usar cada vez que necesitaban mano de obra gratuita. Historia tras historia sonaba incómodamente familiar. La prima que solo llamaba cuando necesitaba dinero. El hermano que esperaba que su hermana lo dejara todo por sus hijos porque ella aún no tenía una familia de verdad. Era como si alguien hubiera tomado pedazos de mi vida y los hubiera traducido a las voces de otras personas. Eventualmente, comencé a compartir también. No toda la historia de una vez, solo fragmentos. Como Flexible se había convertido en un código para «tus planes no importan». Como cada no venía con un sermón. Como mi hermana entró en mi casa con una llave de repuesto y salió con mi pasaporte. La gente no me dijo que había reaccionado de forma exagerada. No me preguntaron por qué no lo dejaba pasar por el bien de la familia. Usaron palabras como pisoteo de límites, sentimiento de derecho y manipulación emocional. Y por primera vez, esas palabras no se sintieron demasiado duras. Se sintieron precisas. Mientras tanto, mi relación con mis padres comenzó a cambiar. Los domingos, empezaron a venir más a menudo a la ciudad, quejándose de los precios del estacionamiento, pero apareciendo de todos modos. A veces íbamos a un restaurante informal cerca de mi casa. A veces yo cocinaba algo sencillo y comíamos en mi pequeña mesa de la cocina. Mi padre se quejaba del tráfico en la autopista. Mi madre hacía 1.000.000 de preguntas sobre cualquier evento que tuviera esa semana. De vez en cuando, en medio de pasar la ensalada o servir más de helado, uno de ellos se quedaba en silencio y decía algo como, «Lamentamos mucho no haberte escuchado antes». O, «No puedo creer que te llamáramos egoísta». Las primeras veces, esos comentarios dolían más de lo que aliviaban. Una parte de mí quería gritar, podrían haberme creído cuando solo era mi palabra. Pero otra parte de mí sabía que al menos ahora lo estaban viendo por sí mismos, sin que yo tuviera que hacer malabarismos para demostrarlo. No estoy segura de que el resentimiento desaparezca por completo, pero puedo sentir que su agarre se afloja. Nunca volví a ser la niñera de guardia. Incluso después de que expirara la orden de no contacto, mantuve mi línea en la arena. Envié regalos de cumpleaños a mi sobrina y a mi sobrino por correo. Libros, pequeños kits de manualidades, cosas que su madre no pudiera convertir en un arma. Pero no fui a su casa. No me senté en el sofá de Melissa fingiendo que no recordaba mi portátil en su armario, mi pasaporte en su cajón. Esos niños no merecen ser castigados por las decisiones de su madre.
Pero yo no merezco volver a una situación que ya demostró no ser segura para mí. Amarlos y protegerme a mí misma al mismo tiempo es un equilibrio extraño, pero es uno que finalmente estoy dispuesta a mantener. La lección más grande de todo esto fue fea y simple. Somos familia, no es un pase libre. No borra el respeto básico. No significa que le debas a alguien tu tiempo, tu dinero, tu salud mental o las llaves de tu puerta solo porque compartes ADN. La verdadera familia, ya sea de sangre o no, no te castiga por tener una vida propia. Pueden estar decepcionados a veces, claro. Pueden desear que hubieras tomado una decisión diferente. Pero no irrumpen en tu casa para dejar claro un punto porque te atreviste a decir que no. Llamar a la policía por mi propia hermana fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Y todavía hay días en que desearía no haber sido puesta nunca en la posición de tomarla. Pero cada vez que ahora abro la puerta de mi casa y sé exactamente quién tiene acceso a mi espacio, cada vez que digo no sin escribir un ensayo de 3 párrafos para justificarlo, sé que hice lo correcto. Establecer límites no te convierte en una persona desalmada. Significa que finalmente te diste cuenta de que tu seguridad y tu cordura importan. Incluso cuando la persona que te lastima comparte tu apellido. Y si alguien en tu familia estuviera en mi lugar, si tu propio hermano o hermana entrara en tu casa porque no quisiste cuidar a sus hijos y tratara todo lo que posees como una garantía por su resentimiento, ¿qué le dirías que hiciera? ¿Realmente le pedirías que perdonara y olvidara por el bien de la familia? ¿O hay una línea que, una vez cruzada, significa que simplemente no hay vuelta atrás a lo que fue? Nuestro equipo en Riven y Mangan se dedica a crear guiones significativos y emocionales basados en historias que mantienen a los espectadores comprometidos sin dejar de sentirse reales. Todas nuestras historias de venganza son completamente ficticias y se crean con el objetivo de compartir lecciones de vida y mensajes educativos positivos con nuestra audiencia. Este guión destaca la importancia de los límites personales, mostrando a los espectadores que decir no, incluso a la familia, a veces es necesario para la salud mental y la seguridad. También enseña que el amor no significa aceptar la manipulación o el abuso y que las acciones tienen consecuencias reales, incluso dentro de una familia. A través de esta historia de venganza familiar, se anima a los espectadores a reflexionar sobre el respeto, la responsabilidad y cómo deberían ser realmente las relaciones familiares saludables.